Explorar la vida en la granja puede ser agotador, pero también guarda sorpresas fascinantes. Al trabajar la tierra, a menudo es posible encontrar objetos intrigantes e incluso reliquias de tiempos pasados. En el video de hoy, hemos reunido una colección impresionante de los hallazgos más inusuales hechos por agricultores. Esperamos que lo disfrutes. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más videos como este. 1. La Cueva de los Templarios. En 2017, un fotógrafo inglés llamado Michael Scott se sintió como un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Mientras caminaba por una plantación, notó una madriguera de conejo y decidió explorarla. Pero, a diferencia de Alicia, no llegó al País de las Maravillas. Descubrió una cueva de los templarios. Cuando Michael realizó este sensacional hallazgo, todavía no sabía qué era la cueva, así que informó el descubrimiento a los científicos. Ellos le explicaron que no era el primero en encontrar el lugar, ya que los arqueólogos lo conocían desde hacía tiempo, pero lo mantenían en secreto para evitar atraer demasiada atención. La cueva, o mejor dicho, la red de túneles, fue construida hace 700 años por los Caballeros Templarios, una orden de caballeros también conocida como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, fundada en 1119 tras la primera cruzada por varios caballeros liderados por Hugo de Payens. El objetivo principal de la orden era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa, pero los templarios también solían defender los estados cruzados en Oriente. Además, la orden gozaba de numerosos privilegios religiosos y legales. A principios del siglo XIV, la suerte de los templarios comenzó a cambiar drásticamente. Los caballeros enfrentaron arrestos y ejecuciones, y en 1312 la orden fue disuelta. Este trágico final dio origen a muchas leyendas y teorías de conspiración sobre los templarios. Según una teoría, los templarios que lograron escapar llevaron el Santo Grial y se escondieron en cuevas. Algunos creen que sus descendientes y seguidores continúan defendiendo los principios de la antigua orden y se reúnen en secreto hasta el día de hoy. 2. La gallina de 4 patas. En 2023, la granjera Jess Leeming, de Queensland, Australia, descubrió que una de sus gallinas estaba siendo atacada por las demás. Inicialmente no entendía por qué, así que decidió observarla más de cerca. Cuando la atrapó, se dio cuenta de inmediato del problema. El ave tenía 4 patas en lugar de 2. Jess quedó impactada por lo que vio y llevó a la gallina al veterinario. El veterinario explicó que la gallina sufría de polimelia, un defecto congénito raro en aves. Aunque esta condición no afecta la vida del animal en general, puede causar problemas con otras gallinas. El problema radica en que las gallinas tienden a notar individuos con características inusuales y los rechazan de su grupo, a menudo picoteándolos hasta la muerte, apuntando principalmente a su columna. La gallina de Jess Leeming sufrió el mismo destino. Tenía una herida profunda en la espalda. Para salvar su vida, la granjera inicialmente la separó del grupo y luego decidió buscarle un nuevo hogar sin otras gallinas. 3. Cráter de artillería. Durante ejercicios militares, a veces ocurren circunstancias imprevistas que hacen que la munición termine lejos de su objetivo. Uno de estos incidentes ocurrió en Wiltshire, Inglaterra. Un granjero llamado Andrew Snook estaba trabajando en su campo como de costumbre cuando descubrió un cráter de más de 1,5 metros de ancho. Dentro del agujero encontró un proyectil que luego se reveló había sido disparado desde una pieza de artillería AS-90 de gran calibre durante ejercicios militares en la llanura de Salisbury, a unos kilómetros de distancia. Un error en el disparo hizo que el proyectil se desviara 8 kilómetros de su objetivo. Como resultado, el proyectil sobrevoló la transitada carretera A342 y el pueblo de Chirton, aterrizando en un campo a solo 250 metros de la línea ferroviaria Paddington-Penzance, utilizada diariamente por miles de pasajeros. No hace falta decir que este error pudo haber causado una terrible tragedia. Afortunadamente, el proyectil cayó en un lugar seguro, aunque en una propiedad privada. Tras una investigación, el agricultor Andrew Snook recibió una indemnización por los daños. 4. La destrucción de 3.500 sandías. La agricultura puede parecer un trabajo simple y pacífico, pero en realidad requiere un enorme esfuerzo, y cualquier problema puede afectar gravemente la motivación de un agricultor.
así como una buena cosecha puede generar envidia en aquellos menos exitosos. En 2015, un agricultor chino enfrentó una situación horrible. Había estado cultivando sandías durante muchos años con buenos resultados, pero un día, al llegar a su plantación, descubrió que todas sus sandías habían sido destruidas. Al principio pensó que podría haber sido causado por fluctuaciones de temperatura, pero no era así. Vio que cada sandía tenía cortes perfectos, como si alguien las hubiera cortado intencionalmente con una hoz o un cuchillo. Esta situación fue un duro golpe para el agricultor. Cultivar sandías requiere mucho esfuerzo, desde la preparación del suelo, la siembra de las semillas, hasta asegurar el riego y el control de plagas adecuados en el primer mes. Cuando se pierde toda una cosecha de más de 3.500 sandías, como le ocurrió a este agricultor, no solo se enfrenta a una enorme desmotivación, sino también a pérdidas financieras significativas. Devastado, el agricultor reportó el incidente a la policía, pero los responsables nunca fueron encontrados. A pesar de todo, no se rindió y continuó cultivando sandías. 5. Una visión escalofriante. Los agricultores australianos están acostumbrados a encontrar diversas especies de vida silvestre, algunas de las cuales pueden alcanzar tamaños impresionantes. Sin embargo, el agricultor Patrick Hatton, a pesar de su experiencia, quedó conmocionado cuando encontró un grupo completo de enormes arañas cazadoras sobre una estructura de concreto en sus tierras. Solo observa qué aterradora visión tuvo. Creo que muchos de ustedes no se atreverían a acercarse ni un paso a estas arañas, pero el granjero decidió que no pertenecían allí y que el grupo debía ser removido. Primero, sin embargo, quiso grabar a las arañas para mostrar a personas de otros países las cosas con las que los agricultores australianos a veces deben lidiar. La araña cazadora es una especie común en Australia. En este continente, alcanzan un tamaño mayor que en otras partes del mundo, llegando hasta 15 centímetros. A diferencia de la mayoría de las otras arañas, la cazadora no teje telarañas ni construye nidos. Pasa casi todo el tiempo llevando un estilo de vida nómada, quedándose en un lugar solo durante la época de apareamiento. Curiosamente, estas arañas pueden cazar no solo en tierra, sino también bajo el agua, gracias a los finos pelos en sus cuerpos. Sin embargo, solo pueden permanecer bajo el agua por un corto tiempo, ya que necesitan oxígeno. A veces, las arañas cazadoras viven en grupos. Fue precisamente uno de estos grupos el que el agricultor australiano encontró. 6. El túnel del siglo XIX. El granjero Gary Matchens y su esposa Beth compraron una casa en la ciudad de Alton, en el estado de Illinois, Estados Unidos, construida en la década de 1890. Pronto, Gary notó que la acera que conducía a su casa se estaba hundiendo. Naturalmente, decidió repararla, pero mientras retiraba cuidadosamente las piedras para realizar el trabajo, descubrió accidentalmente un misterioso túnel. Gary se atrevió a entrar en la estructura subterránea y descubrió que era bastante grande. El túnel parece tener unos 3 metros de altura y ancho, y al menos 18 metros de largo, aunque podría ser más extenso, ya que el suelo derrumbado dificulta determinar dónde termina. El propósito del túnel sigue siendo desconocido. Podría haber servido como área de almacenamiento de mercancías o como un establo. También existe una teoría de que podría haber sido parte de un ferrocarril subterráneo. Gary quedó intrigado por la historia detrás de su inusual hallazgo, así que contactó con la Asociación de Historiadores local, donde le informaron que hay otras estructuras similares en Alton. Los expertos creen que este túnel pudo haber sido excavado alrededor de 1840. Gary decidió limpiar y restaurar el túnel, con planes de abrirlo a visitantes en el futuro. Quizás turistas o residentes locales estén interesados en explorar esta estructura subterránea del siglo XIX. La casa hecha de maíz. A veces, los agricultores sorprenden no solo con cosechas impresionantes, sino también con proyectos creativos. En 2017, un agricultor llamado Liu Hongkai, de la aldea de Erge, en la provincia china de Jilin, asombró al mundo con su inusual creación. En tan solo 2 semanas, construyó un complejo de estructuras, utilizando mazorcas de maíz como material principal para la construcción. Anteriormente, el agricultor había construido una estructura similar también con mazorcas de maíz, que atrajo mucha atención de la prensa y de turistas. Este éxito inicial, por supuesto, inspiró a Liu Hongkai a continuar con su único pasatiempo, y esta vez decidió mostrar al mundo cómo es una casa tradicional del norte de China.
Aunque el agricultor construyó personalmente la estructura, buscó la ayuda de un diseñador y planificador durante la fase inicial para crear el complejo, que incluye una pequeña casa de campo, una cerca, una rueda de agua y un granero. Utilizó más de 30.000 mazorcas de maíz y gastó 10.000 yuanes, poco más de 8.000 reales. A pesar del costo, Liu Hongkai afirmó que el complejo quedó hermoso, exactamente como lo había imaginado. Y, ciertamente, es deslumbrante y único. 8. El ternero perdido. Cuando desaparecen las mascotas, siempre es muy triste, y es aún peor cuando los cachorros se pierden, ya que tienen pocas posibilidades de sobrevivir sin su madre o ayuda humana. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a un agricultor británico llamado Jonathan Crump. Había inaugurado su propia fábrica de quesos y comprado una vaca de la raza Gloucester, considerada una rareza, para producir queso con leche fresca de alta calidad. Cuando su vaca dio a luz, Jonathan estaba increíblemente feliz, pero su alegría no duró mucho. Una noche, después de pastar, la vaca regresó sola, sin el ternero. Jonathan pensó que no tenía sentido buscar en la oscuridad, así que decidió hacerlo a la mañana siguiente. Desafortunadamente, no pudo encontrar al ternero y asumió que había sido atacado por animales salvajes. Sin embargo, 9 días después de su desaparición, 2 extraños llegaron a su casa diciendo que habían encontrado un ternero en un agujero. Jonathan corrió al lugar y reconoció a su ternero. Con la ayuda de los 2 hombres, lo sacó cuidadosamente del agujero y lo llevó a casa. El ternero estaba deshidratado y hambriento, pero su vida ya no corría peligro. Los rescatadores eran 2 hombres sin hogar llamados Dan Rawlings y Tom Lewis. Jonathan estaba muy agradecido por su amabilidad y preocupación, y les agradeció con queso fresco, leche y otros productos. 9. La tabla con jeroglíficos de un reino perdido. En 2023, un agricultor turco descubrió accidentalmente una extraña tabla de piedra en su terreno, con jeroglíficos grabados en una lengua antigua. Al darse cuenta de que había encontrado un artefacto histórico muy antiguo, el agricultor informó inmediatamente a los arqueólogos. Cuando los especialistas llegaron al lugar, determinaron que los jeroglíficos estaban escritos en luvita, una de las lenguas indoeuropeas más antiguas, originaria de la antigua Turquía. La inscripción en la piedra hablaba de una victoria de un reino desconocido sobre el legendario rey frigio Midas, del siglo VII a.C. Uno de los jeroglíficos indicaba que la inscripción fue dejada por un rey de una civilización perdida llamado Muxus. Curiosamente, este nombre ya había aparecido en otros artefactos antiguos, pero los historiadores no tenían información sobre quién era esta persona. Gracias a este descubrimiento accidental, los investigadores no solo obtuvieron una respuesta, sino que también aprendieron sobre un reino hasta ahora desconocido. Los historiadores especulan que este reino perdido habría existido entre los siglos IX y VII a.C., abarcando unos 120 hectáreas. El nombre del reino sigue siendo desconocido, pero probablemente su capital se encontraba en el actual sitio arqueológico de Turkmen Karakoyuk. Es posible que en la región se encuentren más artefactos que cuenten la historia de este reino. 10. Millones de ratas. El año 2021 se convirtió en una verdadera pesadilla para los agricultores australianos. Primero, tuvieron que lidiar con las consecuencias de sequías e incendios forestales, pero nada fue tan aterrador como la plaga de ratas que llegó después. Durante varios meses, millones de roedores invadieron las casas y destruyeron cosechas enteras. Había tantos ratones que, según los agricultores, era imposible salir de casa porque se metían bajo la ropa si uno permanecía inmóvil por un segundo. Mientras tanto, deshacerse de ellos parecía imposible. Los agricultores intentaron veneno, trampas e incluso inundaciones controladas, pero nada funcionó. Su número seguía creciendo cada día. En Australia, hay un promedio de 50 ratones por hectárea, pero durante una infestación, la población puede aumentar miles de veces. En busca de alimento, los roedores migran a áreas pobladas y granjas, lo que provoca un aumento masivo de su número en estas regiones. En algunos lugares había cientos de miles y, a veces, incluso millones de ratones. Los agricultores fueron los más afectados por la plaga, sufriendo enormes pérdidas, ya que los roedores destruyeron entre el 80 y el 100% de las cosechas en algunas plantaciones. Para empeorar la situación, hubo un aumento de mordeduras de ratas, lo que provocó que muchas personas se enfermaran con enfermedades peligrosas transmitidas por estos roedores.
Algunos agricultores consideraron abandonar sus granjas. Afortunadamente, la plaga terminó poco después, y el gobierno ofreció ayuda financiera a las familias afectadas para ayudarlas a recuperar sus cultivos. 11. El ternero sonriente. Los agricultores australianos Megan y Barry Coster han criado vacas durante más de 20 años. Actualmente, su rebaño cuenta con más de 700 cabezas. A veces, los terneros nacen con marcas muy inusuales que les otorgan una apariencia única. En 2023, los Coster encontraron un ternero particularmente especial entre los recién nacidos. Su característica única eran 3 manchas en sus costados que juntas formaban un rostro sonriente. Los agricultores quedaron impresionados con esta maravilla genética y llamaron al ternero Feliz. Inicialmente planeaban quedárselo. Sin embargo, la noticia del ternero inusual rápidamente se extendió por toda Australia, y tanto periodistas como curiosos comenzaron a visitar la granja para verlo. A los agricultores no les agradó tanta atención, ya que sus vacas estaban acostumbradas a una vida tranquila, y el constante flujo de visitantes las ponía ansiosas. Por esta razón, la pareja decidió vender al ternero. Un nuevo propietario compró a Feliz por $10,000. Curiosamente, los Coster no se quedaron con el dinero, sino que lo donaron al Hospital West Gippsland. En cuanto al ternero, se encuentra bien con sus nuevos dueños y ya se ha convertido en el símbolo de la Exposición Internacional de Agricultores de Victoria. 12. Un hallazgo siniestro. En 2023, un agricultor de Texas notó un extraño montículo de tierra en su propiedad que no estaba allí antes. Intrigado por cómo había aparecido, decidió investigar. Armado con una pala, comenzó a excavar y de repente, una criatura aterradora saltó del agujero, algo diferente a cualquier animal conocido. Según el agricultor, la criatura parecía un auténtico monstruo. Su cabeza era desproporcionadamente grande, y su rostro parecía una mezcla entre un ternero y un perro. Su cuerpo era algo humanoide, pero estaba cubierto de mechones de pelo negro y áspero, y se movía sobre 4 patas. El agricultor compartió su extraño hallazgo en Internet, con la esperanza de descubrir qué había encontrado. La mayoría de las personas coincidió en que se trataba de un chupacabras, una criatura legendaria que aparentemente eligió un lugar desafortunado para excavar su guarida, sin darse cuenta de que pertenecía a un humano. El chupacabras es un animal mítico cuya existencia aún no se ha comprobado. Según las leyendas, evita el contacto con los humanos, pero le encanta cazar animales domésticos. 13. El cerdito pulpo. Un anciano llamado Tang Yongxiu, residente de Chongqing, China, trabajó en la agricultura durante casi toda su vida. Estaba acostumbrado a que sus cerdas dieran a luz camadas saludables, pero todo cambió cuando nació un cerdito inusual. La característica única del cerdito era imposible de ignorar. Tenía 4 patas adicionales que eran mucho más cortas que las principales. Los otros 2 cerditos de la misma camada no tenían defectos congénitos. Al observar al cerdito diferente, Tang Yongxiu pensó que no viviría mucho tiempo, pero el tiempo pasó y el cerdito estaba bien. Bebía leche de su madre como sus hermanos, e intentaba jugar al aire libre, aunque las extremidades adicionales dificultaban un poco sus movimientos. Cuando quedó claro que el cerdito sobreviviría, el agricultor lo llevó a un veterinario, quien diagnosticó la condición como polimelia. Inicialmente, Tang pensó que las 4 patas adicionales podrían haber sido parte de un gemelo que no se desarrolló completamente. El veterinario le explicó que los animales con polimelia pueden vivir una vida larga, pero recomendó una cirugía para eliminar las extremidades adicionales. Tang Yongxiu quería ayudar al cerdito, que las personas comenzaron a llamar el pulpo, pero no tenía dinero para costear la cirugía. En cambio, decidió cuidarlo con amor y atención. Con el tiempo, esta estrategia resultó exitosa, y el cerdito vivió una vida feliz, a pesar de su discapacidad. 14. Una nueva especie de tiranosaurio. El agricultor canadiense John DeGroot ha sido un apasionado de la paleontología durante más de 10 años. Solía decir que su sueño era encontrar restos de dinosaurios desde su infancia, pero nunca imaginó que no solo cumpliría ese sueño, sino que también descubriría una especie completamente nueva de estos antiguos animales. En 2020, mientras caminaba por las montañas, se encontró con un objeto extraño que sobresalía del suelo. Al acercarse y observar más de cerca, se dio cuenta de que era un hueso gigantesco que podría haber pertenecido a un dinosaurio.
John quedó impactado por su descubrimiento e informó inmediatamente a los paleontólogos canadienses. Durante la excavación, las sospechas del agricultor se confirmaron. Realmente había encontrado restos de dinosaurios, exactamente como siempre soñó. Además, después de estudiar el fragmento del cráneo de la antigua criatura, los científicos concluyeron que se trataba de una especie de tiranosaurio hasta entonces desconocida. La llamaron Thanatotheristes degrotorum. La primera parte del nombre hace referencia al dios griego de la muerte y significa segador de la muerte. La segunda parte rinde homenaje al agricultor que descubrió los huesos. Según los científicos, el segador de la muerte alcanzaba una longitud de 12 metros y pesaba más de 2 toneladas. Vivió en América del Norte hace aproximadamente 80 millones de años. 15. Antigua tabla egipcia. En 2021, un agricultor que vivía a unos 100 kilómetros al noreste de El Cairo estaba preparando su tierra para el inicio de la temporada agrícola, cuando hizo un descubrimiento sensacional. Una tabla de piedra que medía 2,3 metros de largo, 1 metro de ancho y 45 centímetros de grosor. La tabla estaba inscrita con antiguos jeroglíficos egipcios. Tan pronto como el agricultor entendió el valor de su hallazgo, lo informó al departamento de policía encargado de asuntos turísticos y arqueológicos. Los especialistas examinaron la piedra y confirmaron su gran antigüedad. En la parte superior había una representación de un disco solar alado, un símbolo asociado al dios del sol, Ra. Justo debajo aparecía el símbolo del faraón Apris, junto con 15 líneas de jeroglíficos. Este hallazgo llevó a los expertos a creer que la tabla formaba parte de un monumento erigido por el propio faraón Apries, también conocido como Wahibre Haibre, quien gobernó durante la 26ª dinastía, entre 589 y 567 a.C. Actualmente, los científicos están trabajando para descifrar el texto inscrito en la piedra. Según Mostafa Wasiri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, una parte considerable de las inscripciones ya ha sido traducida. Los estudios iniciales indican que el texto detalla la campaña militar de Apries en Oriente. El historiador griego Heródoto menciona que Apries perdió la guerra contra los fenicios, lo que provocó revueltas en Egipto y su eventual muerte. Las inscripciones en la tabla podrían proporcionar nueva información sobre estos eventos históricos. 16. Restos de un impresionante dinosaurio. En 2014, un agricultor de la provincia de Hebei, en China, descubrió restos fosilizados de un dinosaurio inusual en sus tierras. Cuando los huesos fueron enviados a un laboratorio para estudios más detallados, científicos de todo el mundo mostraron gran interés. Finalmente, un equipo de paleontólogos estadounidenses y chinos, liderado por Julia Clark y Dongju Hu, asumió el estudio de la antigua criatura. Los científicos determinaron que esta especie de dinosaurio, hasta entonces desconocida, vivió hace aproximadamente 161 millones de años y tenía plumas iridiscentes. Estas plumas contenían melanóforos llenos de pigmentos que reflejaban colores del arco iris, similares a los de colibríes modernos. El dinosaurio también tenía una cresta en su rostro que se asemejaba al pico de un ave, aunque carecía de la cubierta de queratina característica de las aves actuales. Otra característica sorprendente era su cola, que estaba adornada con plumas de vuelo asimétricas, un rasgo esencial en el vuelo de las aves modernas. Sin embargo, es probable que este dinosaurio no volara como las aves actuales. En su lugar, es posible que usara su cola para saltar entre árboles y cubrir mayores distancias. Debido a estas características excepcionales, los paleontólogos nombraron a la especie Kaihong Juji, que se traduce como arco iris con una cresta. Los restos de esta especie nunca habían sido encontrados antes, convirtiendo el hallazgo de este agricultor chino en un evento paleontológico sensacional. 17. Antigua araña. En 2016, un agricultor chino llamado Li Wenhua estaba trabajando en su huerto de naranjas como de costumbre. En un momento, notó un objeto extraño en el suelo que se parecía a un antiguo sello. Entusiasmado por la posibilidad de haber encontrado algo valioso, el agricultor decidió extraerlo de la tierra. Después de limpiar cuidadosamente el suelo alrededor del supuesto sello, descubrió que en realidad estaba unido al cuerpo de una araña. Li nunca había visto una araña como esa antes. También le sorprendió que permaneciera completamente inmóvil mientras la desenterraba. Por este motivo, decidió llevar su hallazgo a casa. Después de un tiempo, la araña cobró vida.
lo que llevó al agricultor a liberarla nuevamente en la naturaleza. Más tarde, se reveló que había descubierto uno de los especímenes más antiguos de una especie de araña conocida como Cyclocosmia, un tipo de araña trampa. Esta especie tiene un abdomen único que termina en un disco que realmente se asemeja a un sello. Cuando la Cyclocosmia se siente amenazada, se entierra rápidamente en su madriguera y bloquea la entrada con su abdomen en forma de disco. Por esta razón, se le conoce como la araña trampa. Los ancestros de la Cyclocosmia aparecieron en la Tierra hace aproximadamente 100 millones de años. A diferencia de la mayoría de las arañas de esa época, han sobrevivido hasta la actualidad. Estas arañas se pueden encontrar en el sur de Estados Unidos, Tailandia y China. 18. Cráneo de mastodonte de los Pirineos. El mastodonte de los Pirineos, un antiguo ancestro de los elefantes modernos, fue durante mucho tiempo considerado una criatura legendaria. Sin embargo, en 2018, un agricultor de la ciudad francesa de L'Isle-en-Dodon informó al Museo de Historia Natural de Toulouse que había encontrado el cráneo de un animal antiguo en sus tierras. Más tarde, se determinó que el cráneo había sido descubierto en 2014, pero el agricultor no quería que sus tierras se convirtieran en un sitio arqueológico. Por razones desconocidas, decidió finalmente revelar su secreto después de 4 años. Tras las excavaciones en las tierras del agricultor, arqueólogos y paleontólogos lograron extraer el cráneo gigante. Este mide 1,60 metros de largo y tiene aproximadamente 12 millones de años. Los estudios confirmaron que el cráneo pertenecía realmente a un mastodonte de los Pirineos. El hallazgo fue sorprendente, ya que es el primer y único cráneo completo de este antiguo ancestro de los elefantes. Muchos paleontólogos pasaron décadas intentando encontrar pruebas de los mastodontes de los Pirineos, pero sus esfuerzos fueron en vano hasta que este agricultor francés encontró accidentalmente estos fósiles únicos en su propiedad. 19. Huevo doble. A veces, al romper un huevo de gallina, puedes encontrar 2 yemas. Esta anomalía ya no es tan sorprendente, pero un huevo de gallina encontrado por un agricultor en China dejó a todos asombrados. El agricultor explicó que, al revisar los nidos de sus gallinas, notó un huevo mucho más grande que los demás. Naturalmente curioso, quiso ver qué había dentro. Afortunadamente, decidió grabar el proceso con la cámara de su teléfono, ya que de lo contrario nadie le habría creído. El video muestra claramente al agricultor tomando el huevo enorme y rompiéndolo. Salió el contenido normal de cualquier huevo, clara y yema. Pero luego, se ve que dentro había un segundo huevo de tamaño normal. El agricultor admitió que, a pesar de haber vivido toda su vida en una granja, nunca había visto algo parecido. Algunos espectadores del video pensaron que era un montaje, pero algunos biólogos explicaron que, aunque es raro, esta anomalía puede ocurrir. Sucede cuando un segundo huevo comienza a formarse dentro de la gallina demasiado pronto, antes de que el primer huevo haya sido puesto. 20. Túnel de una pereza ancestral. Las perezosas modernas son conocidas por ser animales muy lentos, que apenas se mueven. Pasan la mayor parte del tiempo en los árboles y rara vez bajan al suelo. Sin embargo, sus ancestros vivían principalmente en el suelo, en grandes grupos, pastando en hierbas y hojas frescas y construyendo sus hogares bajo tierra, cavando enormes túneles. En 2024, un agricultor brasileño salió con su tractor a trabajar en su plantación, como cualquier otro día. Sin embargo, después de un rato, él y su tractor cayeron en un túnel gigante de más de 2 metros de profundidad. El hombre tuvo que ser hospitalizado. Tras investigar el incidente, quedó claro que el agujero era un túnel excavado por una pereza gigante, un milodón que vivió allí hace más de 10.000 años. Esto fue evidente por las grandes marcas de garras en las paredes del túnel. Los milodontes eran herbívoros enormes, con una longitud de hasta 3,4 metros y un peso de alrededor de 2 toneladas. Al igual que las perezosas modernas, habitaban las selvas tropicales de América del Sur y se alimentaban principalmente de pastos. Los científicos creen que su extinción fue causada por los cambios climáticos y la llegada de los primeros humanos a las Américas, quienes los cazaban. 21. Antigua tumba romana. En 2023, un agricultor de la aldea de Nova Barbovka, en Bulgaria, descubrió 2 grandes sepulturas antiguas mientras araba su plantación. Inmediatamente informó su hallazgo a los arqueólogos,
quienes comenzaron las excavaciones al día siguiente. La urgencia se debía a que esta región había sido en el pasado la provincia romana de Mesia, y los investigadores esperaban encontrar artefactos valiosos allí. Estas expectativas se cumplieron. Durante la excavación, se reveló que las tumbas, construidas con ladrillos y cubiertas con grandes losas de piedra caliza, pertenecían a una antigua familia romana. La tumba más grande tenía unos 3 metros de largo y contenía los restos de 2 adultos, un hombre y una mujer, que tenían entre 50 y 60 años al momento de su muerte. Además de los restos, se encontraron varios tesoros, monedas y vasijas de cerámica y vidrio. La segunda tumba era mucho más antigua y contenía los restos de un niño que murió a los 2 o 3 años de edad, junto con un raro medallón de bronce que representaba la visita del emperador romano Caracalla a Pérgamo en el año 214 d.C. Los estudiosos creen que este artefacto sugiere que la familia tenía orígenes en Asia Menor, lo cual no es sorprendente, ya que las personas de Asia Menor constituían una gran parte de la población en los asentamientos de la región durante la época romana. Aunque los arqueólogos llevan años excavando en esta área, este hallazgo realizado por un agricultor búlgaro común fue el primero de tales proporciones. Y esto es todo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver y hasta la próxima. Nos vemos pronto.